Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre Celestial, le damos las gracias por darnos el privilegio nuevamente de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Invitamos la presencia de su Santo Espíritu en nuestro medio para que a través de la presentación de su palabra, el mensaje de su palabra puede llegar a cada uno de los corazones de las personas que estén sintonizando este mensaje. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema Daniel en el foso de los leones. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos estudiemos este maravilloso mensaje. Nuestro invitado de hoy es el hermano John Jairo, que nos visita desde Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, hermano John. Es un placer, hermano Ramsés, de estar aquí con usted compartiendo este programa maravilloso de la presentación del mensaje de la palabra de Dios, y también un saludo fraternal para cada una de las personas que sintonizan este programa cada semana. Bendiciones para todos. Daniel en el foso de los leones. Vamos a buscar, hermano John, en nuestras Biblias en Daniel capítulo 6 y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 4. Así es, vamos a también a exhortar a cada una de las personas que nos están sintonizando, si son tan amables, de que también abran sus Biblias con nosotros para que así ustedes puedan darse cuenta de que lo que nosotros estamos presentando a través de estos micrófonos son única y exclusivamente de la palabra de Dios. Así Amén. También les exhortamos de que mantengan papel y lápiz en sus manos para que apunten todos estos textos y así, una vez terminado este programa radial en la comodidad de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos, ustedes también puedan estudiar y corroborar que todo lo que se habla detrás de estos micrófonos viene directamente de un así dice Jehová. Amén. Daniel capítulo 6, versículos del 1 hasta el 4, dice así la palabra de Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel, dice el versículo 3, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y termina el versículo 4, entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense, hermano John, qué interesante que según este versículo que usted acaba de leer de Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 4, vemos aquí que Daniel era fiel primeramente, ¿verdad? Y tenía un espíritu superior. Me llama mucho la atención esta cita que dice aquí, estas palabras, un espíritu superior había en él. Y por esa razón fue puesto en los altos niveles del gobierno allá en Babilonia. Así es. Ahora, nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué Daniel fue superior a todos los sátrapas y gobernadores? Porque había en él un espíritu superior, como habíamos dicho. En otras palabras, pudiéramos decir el Espíritu Santo. Así es, me llama mucho la atención porque en Daniel capítulo 5 y el versículo 12 habla un poquito acerca de eso y quizá lo vamos a tocar más adelante. Bien, vamos a buscar ahí mismo en Daniel, pero vamos a ver en esta ocasión cómo el profeta Daniel actuó antes o años antes, y vamos a leerlo en Daniel capítulo 2, en relación cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel capítulo 2, versículos del 46 hasta el 48.
Así es, dice la palabra de Dios en Daniel 2, versículos del 46 al 48 lo siguiente. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Fíjense, esta es la primera ocasión en que el profeta Daniel pudo revelar ese sueño que demandaba el rey Nabucodonosor. Ahora vamos a buscar otra ocasión en que el profeta Daniel también pudo revelar otro sueño que tuvo el mismo rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, y vamos a leer, hermano John, los versículos desde el 4 hasta el 9. Daniel capítulo 4, versículos del 4 al 9 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Fíjense, hermanos que nos escuchan, aquí en esta segunda oportunidad el profeta Daniel puede interpretar ese segundo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y fíjese, hermano John, qué interesante, aquí dice que ni siquiera los magos, ni astrólogos, ni caldeos, ni adivinos pudieron interpretar el sueño. ¿Por qué? Porque Daniel tenía ¿qué? El espíritu de los dioses santos, como dicen aquí. Y fíjense qué interesante, dice el espíritu de los dioses santos y lo dice en plural. ¿Por qué? Porque la costumbre de los babilonios era adorar varios dioses. Ellos tenían varios dioses. Eran politeístas. Eran politeístas. Y o por sea esa que razón, creían en varios dioses. Claro, por esa razón entonces ellos adoraban y hablan en ese lenguaje, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahí se diferenciaba al Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, de todas estas naciones paganas como Babilonia, como Medo-Persia, como Grecia, inclusive como Roma pagana, porque todas estas naciones, Siria y en fin, y todas estas naciones del antiguo, todas estas naciones eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses y adoraban muchos dioses, pero nosotros adoramos a un solo Dios, al Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, a Jehová de los ejércitos. Amén. Así es, hermano. Vamos a buscar otra cita también. En otra ocasión, el mismo profeta Daniel tuvo una tercera oportunidad también para interpretar. Esta vez ya no fue un sueño, sino fue una escritura en la pared del palacio del rey Belsasar. Vamos a buscarlo en Daniel capítulo 5 y vamos a leer, hermano John, los versículos desde el 9 hasta el 12. Daniel capítulo 5, repetimos, esperamos de que cada uno de ustedes estén anotando todos estos textos bíblicos. Daniel capítulo 5, versículos del 9 hasta el 12, dice: Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Déjeme hacer un paréntesis, hermano Rancés, cuando la Biblia habla de los babilónicos, hablando acerca del rey, vive para siempre, ellos creían en la inmortalidad del alma.
Y esa era una de las creencias de estas naciones o pueblos paganos. ¿Por qué? Al usar esa expresión, rey vive para siempre, significaba que una vez muerto ese rey iba a seguir viviendo por toda la eternidad. Y ellos creían, al igual que los griegos y estas otras naciones, creían en la inmortalidad del alma. O sea que la persona cuando muere va a seguir viviendo por toda la eternidad. Y esa expresión la vemos casi en toda la Biblia, porque la mayoría de los reyes, siempre los súbditos le decían así: rey para siempre vive. Así es. ¿Cuántas personas hoy hay dentro de la sociedad moderna que albergan esa misma creencia? Cuando se muere tal vez un familiar o un ser querido, dice: no, mi mamá no está muerta, mi mamá está en determinado lugar. Puede ser que mi mamá esté en el cielo o puede ser que esté en determinado lugar, o sea que mi mamá no ha muerto. Y eso es prácticamente esa creencia, amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora, vino prácticamente de todas estas naciones del paganismo antiguo. Y obviamente en su determinado lugar, quizás nosotros abarcaremos un tema acerca del estado de los muertos y la inmortalidad del alma, y veremos que la palabra de Dios no apoya dicha creencia. Así es. Seguimos leyendo en el versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Fíjense, hermanos que nos escuchan, aquí vemos cómo el profeta Daniel, en esta tercera ocasión, él pudo interpretar, en este caso, la escritura que esa mano misteriosa hizo en la pared del palacio del rey. Así que ya Daniel tenía, hermano, una trayectoria, y ya ellos lo tenían ya como el primero de los sabios en el reino de Babilonia. Permítame, hermano Ramsés, para que las personas que nos estén sintonizando sepan de lo que estamos hablando. En el capítulo 5, el rey Belsasar, que ya era el rey de Babilonia en aquel entonces, ya Nabucodonosor había muerto. Ajá. Y ya estaba en el trono el rey Belsasar, de acuerdo al versículo 1 y el versículo 2 de Daniel capítulo 5. Él hizo una gran fiesta allí, y el grave error que este hombre cometió fue sacar los vasos sagrados que habían sido dedicados única y exclusivamente para el santuario de Dios allí en Jerusalén, porque nosotros conocemos la historia. Nabucodonosor llegó en cierto momento e invadió a Jerusalén y tomó a Jerusalén y se llevó a muchos de los judíos cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 compañeros, Mesac, Sadrac y Abednego, y parte de esos vasos preciosos y de las cosas hermosas que había dentro del santuario se los llevó a Babilonia, y este hombre los sacó para beber vino con sus concubinas y con sus invitados. Y sabemos de que esos vasos eran única y exclusivamente para el uso sagrado del culto a Jehová de los ejércitos. Por eso el versículo 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Sí, muy bien, hermano. Este programa lo tuvimos en programas pasados, hablamos sobre Daniel capítulo 5. Este es un tema muy interesante y vale la pena traerlo a colación de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que estamos exaltando en este momento es que Daniel tenía un espíritu superior, como lo dice la Escritura. Y por esa razón él fue puesto en un pedestal de honor dentro de lo que era el imperio de Babilonia. Así es. Así que, hermanos que nos escuchan, el Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. A esa nación idólatra se le dio un conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener mediante su poder contra todo el poder y la habilidad de Satanás.
Daniel y sus compañeros, Esdras y Nehemías y muchos otros, fueron testigos de Dios en su cautiverio. El Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz pudiera resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del paganismo y la idolatría. Dios reveló a Daniel la luz de sus propósitos que habían estado ocultos por muchas generaciones. Dispuso que Daniel contemplara en visión la luz de la verdad divina y que reflejara esa luz sobre el orgulloso reino de Babilonia. Por esa razón, hermano, es que el Señor permite muchas veces que los hijos de Dios estén en lugares paganos. ¿Para qué? Para que esa luz brille en medio de ¿qué? De las tinieblas morales de este mundo. Se permitió que desde el trono de Dios refulgiera luz sobre el despótico rey. Se mostró a Nabucodonosor que el Dios del cielo regía sobre todos los monarcas y reyes de la tierra. Su nombre debía publicarse como el Dios que está por encima de todos los dioses. Dios anhela que Nabucodonosor comprendiera que los gobernantes de los reinos terrenales tenían un gobernante en los cielos. La fidelidad de Dios al rescatar a los 3 cautivos de las llamas y al justificar la conducta de ellos, mostró el poder maravilloso de Dios. De Daniel y sus compañeros emanó y brilló una gran luz. Te dijeron cosas gloriosas de Sión, la ciudad de Dios. El Señor quiere que de esta manera brille la luz espiritual procedente de sus fieles atalayas en estos últimos días. Si los santos del Antiguo Testamento dieron un testimonio tan decidido de lealtad, ¿cuánto debiera brillar hoy el pueblo de Dios que tiene la luz acumulada de los siglos desde que las profecías del Antiguo Testamento proyectaron su gloria velada hacia el futuro? Qué interesante, hermano John, cómo Dios exaltó a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel. Y por esa razón, los que encabezaban ese gabinete fraudulento que había en Babilonia, le tenían envidia al profeta Daniel. Vamos a seguir leyendo en Daniel capítulo 6, que es nuestro tema de estudio. Daniel capítulo 6, y vamos a leer, hermano John, el versículo 5. Daniel capítulo 6, versículo 5 dice: Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué interesante, hermano John. El carácter de Daniel era intachable, era perfecto. Y entonces ellos, los gobernadores o los que estaban con Daniel, no tenían o no hallaban en él ocasión alguna para acusarle. Y por esa razón entonces buscaron en relación con la ley de su Dios. Qué interesante, ¿no? Ahora, hablando de perfección, hermano John, esto me hace recordar un texto bíblico que se encuentra en Job capítulo 1, versículo 1. Muchas personas dicen, muchos hermanos cristianos dicen, de diferentes denominaciones religiosas dicen que no podemos alcanzar la perfección. Ahora, nosotros vemos en la Biblia que sí hubo hombres que alcanzaron la perfección, y este es el ejemplo de Job. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Job capítulo 1? Y vamos a leer, hermano John, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job, hermano John, de acuerdo a este versículo? Tenía 3 características en su carácter. Número 1, era perfecto. Número 2, era recto. Y número 3, era temeroso de Dios. Y podemos agregar la cuarta, era apartado del mal. O sea, que pudiéramos decir que era un hombre santo, un hombre perfecto, un hombre en quien moraba el Espíritu de Dios. Así es. La conducta intachable de Daniel excitó aún los celos de sus enemigos. Se vieron obligados a reconocer: no hallaremos contra este Daniel, hermano John, ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Por lo tanto, los presidentes y príncipes, consultándose, idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta. Resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar, en el cual se prohibiría
a cualquier persona del reino que por 30 días pidiese algo a Dios o a los hombres, excepto al rey Darío, como lo vamos a ver más adelante en los versículos que siguen. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable en el foso de los leones. O sea que la única forma de hacer caer a Daniel, ya que este hombre era un hombre recto ante los ojos de Dios, era tratar de violentarlo con respecto a violar la ley de Dios. Así es. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué sigue diciendo esta historia. Daniel capítulo 6, versículos del 6 al 9, que es la historia que estamos estudiando en este tema de hoy. Daniel en el foso de los leones. Vamos a leer los versículos del 6 al 9 del capítulo 6 de Daniel. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Ahí podemos ver nuevamente el ejemplo de estas naciones que tenían la costumbre de creer de que ese rey iba a ser siempre inmortal. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Qué interesante. Ya que no podían encontrar en Daniel alguna ocasión para acusarle, ¿qué fue lo que idearon estos hombres que estaban en este gabinete fraudulento, vamos a decirlo así? ¿Qué fue lo que idearon? Idearon que un edicto real se promulgara un edicto real, que en el espacio de 30 días, cualquiera que demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, como lo dice el versículo, sea echado ¿en dónde? En el foso de los leones. ¿Por qué ellos querían que se firmase ese edicto, hermano John? Bueno, la razón por la cual ellos anhelaban era que, número uno, ellos tenían envidia de Daniel porque tenía una posición alta en el gobierno del rey Darío. Vale la pena recalcar que ya en ese momento de esta historia ya no se encuentra el rey Nabucodonosor, ni tampoco existe ya el imperio babilónico. Darío ya era el rey de los medos. De los medos y los persas. Exacto, o sea que ya lo vemos en el capítulo 5 y el versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea que ya los medos y los persas habían invadido a Babilonia y Babilonia había sido derrotada o había caído como imperio. Ya en este momento de la historia del capítulo 6 del libro de Daniel, ya está reinando los medos y los persas y Darío era el rey medo. Y obviamente estos hombres, como usted lo acaba de mencionar, era el gabinete envidioso que sabían que Daniel era un hombre que honraba al verdadero Dios, al Dios de los cielos y de la tierra, a Jehová de los ejércitos, y ellos anhelaban hacer de que este hombre cayera en algún error para acusarlo ante el rey y por supuesto este decreto de muerte que había sido firmado por el rey. De esa forma ellos creían que se iban a deshacer completamente, finalmente, de Daniel. Fíjese, hermano John, qué interesante, ¿no? Esta historia me hace recordar, cuando se firmó este edicto, me hace recordar otra historia que la podemos leer y vamos a buscarla en nuestras Biblias, que se encuentra en Esther, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En esta ocasión, esta es una historia donde el rey Asuero, cuando estaba Amán, hijo de Amedata, en esta ocasión ellos firmaron un edicto ¿para qué? Para deshacerse del pueblo judío, o sea, un pueblo que honraba al Dios vivo. Y fíjense, hermano, la consecuencia que trae cuando alguien es fiel al verdadero Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Fíjense que lo que habíamos leído anteriormente en Daniel capítulo 6, versículos del 6 al 9, un edicto. Se firmó un edicto ¿para qué? Para deshacerse de Daniel, como usted mismo lo decía, porque lo envidiaban. Ahora fíjense ustedes, ahora aquí en Esther también hay otro edicto. Vamos a leerlo. Esther capítulo 3, versículos del 1 al 6, hermano John. Después de estas cosas, el rey Asuero
engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo era un judío que estaba allí en ese lugar. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Fíjese, hermano John, que en esta ocasión no solamente se firmó un edicto para destruir a un solo hombre, como pasó con Daniel, sino que aquí vemos que se firmó un edicto no solamente para destruir a Mardoqueo o para darle muerte, sino también a quién, a todo un pueblo, en este caso al pueblo judío, al pueblo que adoraba al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, la consecuencia de ser fiel a los principios de Dios trajo como consecuencia, como lo dijimos, el decreto de un edicto por parte del rey. Ahora, vamos a ver, hermanos, cuál fue ese edicto que está aquí mismo en Esther, capítulo 3, versículos del 12 hasta el 15. Vale la pena recalcar y enfatizar de que esta historia que se encuentra en el libro de Esther, ustedes, amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos, esto era parte del cautiverio de la nación judía, que fueron llevados primeramente a Babilonia, y después de que cae el imperio Babilonia, ellos permanecen todavía en el cautiverio. Estuvieron 70 años en cautiverio antes de que ellos regresaran nuevamente a Jerusalén, que había sido prácticamente destruida. El templo estaba en ruinas y Nabucodonosor se había encargado de hacer esa obra. Allí en el libro de Esther, en la historia que estamos mencionando brevemente, Mardoqueo y Amán, los judíos se encontraban ya bajo el imperio de los persas. Allí en Susa, la capital del reino persa, es donde se está desarrollando esta historia. Usted me dijo Esther capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 12 hasta el 15. Dice así: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º. Fíjense la fecha, ¿no? Que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Fíjese, hermano John, aquí podemos ver nosotros cómo el rey Asuero firmó este edicto, pero influenciado ¿por quién? Por Amán, un hombre que le tenía envidia ¿a quién? A Mardoqueo. Y a todos los judíos. Y de paso a todos los judíos. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso Mardoqueo no se postraba ante Amán, porque nosotros tenemos que postrarnos solamente ante Dios, Amén. Ante Jehová de los ejércitos. Nosotros como creyentes en la palabra de Dios, amigos y hermanos que nos escuchan, no tenemos que postrarnos ante una imagen, no tenemos que postrarnos ante un hombre independientemente del cargo religioso que tenga. Así es. No podemos postrarnos ante ningún ser humano, tenemos que postrarnos solamente ante el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y eso está establecido en la palabra de Dios.
lo estamos leyendo en estos momentos. Mardoqueo conocía la Escritura, sabía de que nosotros no debemos de postrarnos primeramente ante ningún ser humano y adorarle y rendirle pleitesía o rendirle culto, ni mucho menos a postrarnos delante de una imagen. No importa quién sea la imagen o a qué represente, nosotros tenemos que postrarnos única y exclusivamente ante Jehová de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Fíjense, hermanos que nos escuchan, qué importante es que nosotros seamos fieles al Dios creador de los cielos y de la tierra. Esto trae como consecuencia, y lo vemos en la historia bíblica, que cuando alguien es fiel a los principios de Dios, trae como consecuencia ¿qué? La muerte de esa persona. Tratan otros de destruirlo. Y el pueblo de Dios en el tiempo del fin también va a pasar por esa experiencia. Por eso, hermano, muchos no son fieles por el temor a perder sus vidas. Pero como dice un versículo en la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, lo dice la palabra de Dios. Ok, vamos a leer entonces, vamos a continuar con esta historia, Daniel capítulo 6, y vamos a continuar leyendo desde los versículos desde el 10 hasta el 17, hermano John. Daniel capítulo 6, versículo 10 hasta el 17 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, vamos a ver qué hizo este hombre, si salió corriendo y se escondió en su casa o debajo de la cama. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. En otras palabras, hermano Rancés, vemos de que prácticamente Daniel está siguiendo el mandato divino y no prestó atención al edicto que había sido firmado por el rey. Y esto me hace recordar cuando Pedro estuvo en la cárcel, que fue apresado, cuando le dijo, no prediques más en el nombre de Cristo. ¿Y qué fue lo que contestó Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Continúa, hermano, del verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? O sea que estos hombres inmediatamente cuando vieron que Daniel estaba orando a su Dios, salieron corriendo donde el rey para acusarlo. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que de paso esa ley no se podía abrogar cuando era ya firmada, la cual no se puede abrogar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Fíjense, hermanos que nos escuchan, en esta ocasión vemos cómo después que el rey Darío había firmado ese edicto, él no sabía, claro, este edicto lo firmó el rey Darío por influencia de estos hombres, de este gabinete fraudulento. Fue una trampa que le montaron, en otras palabras. Pero fíjense qué interesante estos textos que usted acaba de leer, hermano John, que dicen que el rey Darío trató de librar a Daniel cuando él supo que Daniel era el que había violado ese edicto. Él trató de librarlo porque él conocía a Daniel. Sabía que era un hombre fiel. Era un hombre fiel y se había ganado la confianza del rey y él trató de librarlo. Pero fíjense lo que hicieron estos hombres, rodearon al rey diciéndole, tú no puedes anular un decreto que tú mismo firmaste porque es ley de Media y de Persia, tú no lo puedes hacer. O sea que lo presionaron, en otras palabras. Claro, lo presionaron.
Ahora, me llama mucho la atención los versos 10 y 11, que dicen aquí, léalos otra vez, hermano, los versos 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjense, hermano, estos versos me hacen recordar cuando el Señor Jesucristo estaba enseñándole a los discípulos la importancia de la oración. Vamos a buscarlo en Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice, yo lo tengo aquí, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Fíjense, hermano John, qué interesante. Lo primero que hizo Daniel, como usted dijo al principio, Daniel no salió corriendo cuando escuchó el edicto o cuando supo que había sido firmado un edicto. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Como lo solía hacer antes, se postró 3 veces y 3 veces estaba orando y pidiéndole al Dios creador de los cielos y de la tierra, que lo librase ¿de qué? De la mano de los hombres. Amén. Me llama mucho la atención porque Daniel conocía el principio que había sido establecido anteriormente cuando se postró allí con las ventanas abiertas, como dice el versículo 10, y quedaban hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque Daniel recordaba el pacto que Dios había hecho con Salomón, el hijo del rey David, cuando edificó el templo de Jerusalén. Ustedes saben que Salomón edificó ese grandioso templo allí en Jerusalén, y cuando él levantó ese templo, Salomón dijo estas palabras en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 48, lo siguiente, dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, está hablando de los israelitas, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, dice el versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. O sea que Daniel conocía estas palabras que escribió el rey Salomón, y Salomón había dicho que todos aquellos que fuesen llevados al cautiverio, y allí en el cautiverio orasen en dirección a la ciudad de Jerusalén, en dirección al templo de Jerusalén, Dios iba a escuchar desde los cielos. El salmista David también conocía estas palabras, y en el Salmo 5 y el versículo 7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y eso fue exactamente, hermano Ramsés, lo que hizo Daniel, a pesar de que se encontraba lejos de su patria, lejos de su ciudad, lejos de Jerusalén, lejos del templo, del centro de adoración de la nación hebrea, abrió las puertas de su habitación y en dirección a Jerusalén se postraba 3 veces al día y adoraba a Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Así es, y eso queda como ejemplo para nosotros, que de la misma manera cuando nos veamos en una situación difícil, también nosotros hagamos lo que hizo Daniel, que nos postremos en oración y le pidamos, así como lo leímos en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchas personas que tal vez nos están escuchando en esta hora, cuando están pasando por alguna necesidad, vemos el caso de Daniel. Daniel estaba prácticamente entre un edicto de muerte, la eminencia de un decreto de muerte, y su vida corría peligro. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios en esta hora? Amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos, cuando estamos pasando por algún problema, por alguna tribulación, por alguna angustia, algo que nos esté atormentando, ¿a quién nosotros debemos acudir?
debemos de acudir, como lo hizo Daniel, a Jehová de los ejércitos. Amén. Jehová es el único que nos puede solucionar nuestros problemas. Jehová es el único que nos puede ayudar. Jehová es el único que nos puede dar fortaleza. Jehová es el único que nos puede abrir las puertas que aparentemente están cerradas y cerrar aquellas que están abiertas. Jehová es el único que nos puede dar la fuerza, el poder y nos puede mostrar el camino para nosotros poder resolver cualquier problema que nosotros tengamos. Pero ¿cuál es? Tristemente, hermano Ramsés, lo que hacen la gran mayoría de las personas cuando están pasando por un problema. No, el pastor de la iglesia me va a ayudar. No, el sacerdote de mi iglesia siempre me da buenos consejos y me va a resolver este problema. No, mi mamá me va a resolver este problema. Mi abuelita, mi tía que quiero tanto, mi papá que siempre me ayuda en todo lo que necesito. Pero se nos olvida de que hay un Padre que está en los cielos esperando que nosotros vayamos, abramos quizás las ventanas de nuestra habitación, nos postremos de rodillas y le digamos: Padre, por favor, ayúdame en este problema que yo tengo en este momento. Tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial, Amén. así como lo hizo Daniel. Pero el ser humano tiende, y por eso vienen los fracasos, porque tendemos siempre a poner nuestra vista fija en el ser humano. Queremos poner nuestra ayuda, queremos tener nuestro brazo de ayuda siempre en el ser humano, y por eso vienen los fracasos. Porque el ser humano es finito, pero Dios es un Dios infinito. Para Él no hay nada imposible. Sí, hermano John, el puesto de Daniel no era nada envidiable, ¿oyó? Encabezaba un gabinete fraudulento, prevaricador, impío, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías para que le siguieran los pasos a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Satanás sugirió a esos hombres un plan por el cual podrían eliminar a Daniel. El enemigo dijo: usen su religión como un medio para condenarlo. ¿Qué le parece, hermano John? Interesante. Vamos a continuar entonces en esta historia en los minutos que nos quedan. Vamos a continuar con Daniel capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 18 hasta el 24. Daniel capítulo 6, versículo 18 dice: Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, en ayuno, sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. Estaba triste este hombre, estaba angustiado por lo que tal vez estas personas lo obligaron a hacer a través de una trampa que le montaron. Sí. El rey, pues, se levantó muy de mañana, dice el versículo 19, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo me lleno de gozo cuando leo este versículo 20, hermano Ramsés, porque este rey, a pesar de que era un rey pagano, era el rey, el mandatario de una nación pagana, reconocía que Daniel adoraba al verdadero Dios. Así es. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Versículo 24 termina: Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjense qué diferencia. Aquí vemos cómo Daniel no le ocurrió nada. Cuando el rey Darío fue muy de mañana a ver qué le había sucedido, y él estaba seguro de que él no le iba a pasar nada. Él tenía el presentimiento, vamos a decirlo así, de que a Daniel no le había ocurrido absolutamente nada. Y efectivamente, cuando él llegó al foso de los leones, Daniel estaba intacto. Amén. Y ahora, fíjense que cuando las personas que acusaron a Daniel fueron echadas al foso de los leones, ¿qué ocurrió? No habían todavía caído al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de los cuerpos de ellos. Terrible eso. Ok, hermano, me llama mucho la atención el verso 23, porque había confiado
en su Dios. Amén. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermano John? Es confiar en el Dios poderoso, en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y como usted decía, por lo general nosotros siempre tenemos la tendencia o la inclinación es a confiar en los hombres. Vamos a buscar aquí mismo, hermano John, en Daniel capítulo 3, versículos del 24 al 27. También en esta ocasión los 3 jóvenes hebreos cuando fueron echados en el horno ardiente de Babilonia. Cómo Dios también libró a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque fueron fieles, porque confiaron en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Daniel, ¿me dijo usted? Sí, Daniel capítulo 3, versículos del 24 hasta el 27. Antes de que leamos esos textos, me gustaría leer un texto brevemente aquí en el libro de Hebreos, hablando de la confianza de Daniel, como usted lo acaba de mencionar. Hebreos capítulo 11, versículo 33 dice que por fe, o sea, estos hombres del antiguo, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Fíjense. Así que vemos que Daniel por fe, hermano Ramsés y hermanos radioescuchas, por fe en su Dios, fue que su vida fue protegida en el foso de los leones. Obviamente también sabemos que Daniel era un hombre temeroso de Dios, era un hombre fiel a Dios. Y esa es la garantía para nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. Para que Dios sea con nosotros, hermanos radioescuchas, para que Dios derrame bendiciones sobre nuestros hogares, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivir vidas íntegras delante de sus ojos, para que las promesas de Dios puedan tener un cumplimiento en nuestras vidas. Amén. Y la protección de Dios sea siempre sobre nuestras vidas y sobre nosotros. Daniel capítulo 3, versículos del 24 hasta el 27. dice así: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, diríamos. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. O sea que el mismo Nabucodonosor reconocía de que estos jóvenes servían al Dios verdadero. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Fíjense qué interesante cómo Dios libra del peligro, de la muerte en este caso, que ni siquiera, hermano John, olor de fuego tenían. O sea, no había pasado nada, se estaban paseando en medio del fuego. Bueno, en los minutos que nos quedan vamos a continuar esta historia, porque esta es una historia, hermano John, yo creo que no es como para un solo programa. Yo pienso que este tema era como para varios programas, porque de verdad hay muchas lecciones que están encerradas en esta historia de Daniel capítulo 6. ¿Salieron cuántos del horno de fuego? Habían 4, pero salieron 3. Ese cuarto hombre era Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Eso indica, hermanos, de que cuando nosotros estamos pasando por alguna tribulación, no estamos solos. Cristo está con nosotros. Cristo está en medio del fuego de la tribulación. Así que cuando tú, hermano radioescuchas, que nos escucha en estos momentos, estés pasando por una prueba en tu vida, estés pasando por alguna tribulación, estés pasando por alguna tristeza, estés pasando por algún dolor, recuerda de que Cristo está en medio del horno de fuego. Amén. Cristo está contigo. Cristo no nos deja solos. Y eso es lo que quiere Satanás que nosotros creamos. Que Cristo nos ha abandonado. De que Jesús ya no se interesa en nuestras vidas. De que Jesús no le importa tu vida. De que Jesús no le importa tu futuro. Claro que sí. En medio del horno de fuego, Nabucodonosor se espantó y vio a 4 hombres. Pero ¿cómo es posible si nosotros arrojamos a 3? Y ahora yo veo 4. El cuarto hombre, ¿dónde se quedó, hermano Ramsés? Se quedó en el medio de las llamas del fuego del horno ardiente. Cristo está con nosotros en medio de la tribulación, en medio de ese horno ardiente de las pruebas, de los dolores, de los sinsabores de nuestro diario vivir. Así que recordemos en esta hora de que Jesús es nuestro Salvador. Amén, así es, hermano. Vamos entonces a seguir leyendo el verso 25. Daniel capítulo 6, versículo 25. ¿Qué dice, hermano John,
Daniel capítulo 6, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Fíjese, hermano John, qué interesante esta expresión del rey Darío. Paz os sea multiplicada. Me llama mucho la atención esas palabras. ¿Saben por qué? Porque este lenguaje no lo hablan los paganos o los mundanos o aquellas personas que no creen en Dios o que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Fíjense qué interesante. El rey Nabucodonosor también, él al principio, en el capítulo 2, él había hablado como un rey con un carácter explosivo, ¿verdad? Como un carácter como todos los reyes. Ahora, en el capítulo 4, ya el rey Nabucodonosor ya habla como un rey convertido al Señor o que había aceptado al Señor. Así es. Fíjense, vamos a leerlo. Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, porque sabemos de que Babilonia era un imperio mundial en aquel entonces, dice Nabucodonosor, paz o sea multiplicada. También lo vemos que ese mismo lenguaje es el de los apóstoles. Vamos a buscarlo en Romanos. Yo lo tengo aquí, hermano John. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo está hablando en un lenguaje, es este mismo lenguaje, ¿verdad? Que dice paz o sea multiplicada. Así es. Bien, vamos a terminar con esta historia. En Daniel capítulo 6 vamos a leer ya los versículos finales del 26 al 28, hermano John. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. También podemos volver a Daniel capítulo 4, versículo 37, donde dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjese, hermano John, que tanto el rey Darío como el rey Nabucodonosor reconocieron al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y tanto es así que lo vemos en el lenguaje que ellos expresaron. Paz o sea multiplicada. Eso solamente lo dicen los que han aceptado al Dios creador de los cielos y de la tierra. Así es, porque Cristo le dijo al pueblo judío cuando él estuvo en esta tierra, en San Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Daniel y todos estos hombres fieles, Sadrach, Mesad y Abednego, fueron luces en medio de una nación pagana que no creían en el Dios verdadero. Y es por eso que es el llamado que Dios nos hace a nosotros en medio de un mundo que estamos viviendo hoy, un mundo de tinieblas, un mundo de pecado, un mundo de dolor, de miseria, de enfermedad, en fin, tenemos que resplandecer como luces para que las personas vean de que hay un Dios verdadero que rige los destinos de cada ser humano. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima.